En este video te voy a contar en qué invertir si gana Donald Trump o Kamala Harris. Era casi un hecho que Donald Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Su principal contendiente, Joe Biden, se retiró de la carrera presidencial porque era imposible que la gane. Y ahora Kamala Harris será su rival en las elecciones. Y muchísima gente está expectante de lo que pueda pasar en esta votación. Algunos inversores se están impacientando un poco por esta elección. Muchos tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar si gana uno u otro candidato. Pero nada está dicho todavía y Kamala Harris está tomando mucha fuerza en este último tiempo. Aún puede revertir la situación y dar un verdadero batacazo. Por eso en este video te voy a decir en qué invertir si gana Donald Trump o Kamala Harris. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CISI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. Bueno, antes que nada una gran aclaración porque sé que si no la hago me van a salir directo a atacar al cuello por lo que pueda llegar a decir en este video. Este video no es de ningún tipo político. La verdad que este canal es de inversiones, no es de política, entonces lo que vamos a hablar en este video es meramente de inversiones. ¿Qué puede pasar si llega a ganar un candidato o si llega a ganar otro candidato? ¿Qué puede pasar con nuestras inversiones, con nuestras acciones, nuestros bonos o nuestros ETFs? ¿Y qué puede pasar en los diferentes sectores de la economía en lo que se refiere a inversiones? Mi opinión política personal la tengo, pero en este video no la voy a expresar porque este video quiero hacerlo 100% hablando de inversiones y hablando objetivamente de lo que puede llegar a pasar si gana uno u otro candidato. No me voy a meter en política, solo te voy a hablar acerca de rentabilidades e inversiones que pueden verse favorecidas o perjudicadas por uno u otro candidato. Así que ahora vamos a ver las principales propuestas económicas de cada uno de los candidatos y los efectos que pueden traer estas propuestas en la bolsa. Empecemos por la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. Básicamente lo que propone ella es una continuación del modelo de Joe Biden, el anterior presidente de Estados Unidos que está terminando su mandato en estos momentos. Además hay que destacar que Kamala Harris fue la vicepresidenta de Joe Biden, de este presidente demócrata. Y aunque no haya tenido gran relevancia en lo que es la administración de Biden, sí que le pudo imponer de alguna manera su impronta a algunas cosas. Y ella misma tiene sus propuestas para el próximo periodo electoral, para la próxima administración. Su primera propuesta es aumentar los impuestos a los ricos. Sí, Kamala Harris quiere aumentarle los impuestos a las personas que tengan mayores ingresos y mayores patrimonios para así poder distribuir o redistribuir ese dinero a los más necesitados. Y esto en sí, al menos de corto plazo, podría ponerle presión bajista a lo que es la bolsa de los Estados Unidos. ¿Por qué se estarán preguntando? Bueno, muy lógico, porque los ricos que van a tener que pagar más impuestos si es que esta propuesta se lleva a cabo, van a tener que sacar el dinero de algún lado y muy probablemente lo hagan vendiendo sus acciones de la bolsa para poder pagar sus impuestos. Esto por el lado del stock, o sea de las inversiones que ya están hechas actualmente. Pero también lo que puede llegar a pasar es que las inversiones se hagan menos atractivas porque van a tener que pagar más impuestos por los ingresos que generen esas inversiones. Y cuando una inversión es menos atractiva, baja de precio, por lo que la bolsa podría bajar si es que existe algún tipo de aumento de impuestos a los ricos. La segunda propuesta de Kamala Harris es el aumento de impuestos a las empresas. Actualmente existe un impuesto a las empresas que ronda el 21% y Kamala Harris lo quiere elevar hasta el 35%, idealmente según ella, ¿no? Esto también obviamente para repartir ese dinero entre los que menos tienen. Y esto también podría poner una presión bajista a la bolsa. Si las empresas tienen más impuestos, obviamente las empresas van a ser menos rentables. Son menos rentables, son menos negocio. Por lo que si son menos negocios, son peores inversiones. Entonces eso tendría que hacer que la bolsa baje, porque se pueden obtener menos rentabilidades en la bolsa si es que las empresas tienen más impuestos. Ese dinero, en vez de estar en el bolsillo de los inversionistas o en vez de estar en las empresas reinvirtiéndose, va a ir a parar a las arcas del Estado. Por lo que todas las empresas en su conjunto valdrían menos si ocurre algo así. La siguiente propuesta de Kamala Harris es un aumento de los programas sociales en los Estados Unidos. Actualmente existen ciertos programas sociales en Estados Unidos para las personas que menos tienen o que están desempleadas o que están
teniendo algún problema financiero, que no pueden llegar bien a fin de mes, y Kamala Harris quiere expandir muchísimo más estos programas sociales que benefician a los más desfavorecidos. Y esto sí que podría beneficiar a un sector en concreto de la bolsa, que es el sector de consumo básico y consumo discrecional. Y acá estamos hablando de empresas como por ejemplo supermercados, como empresas que venden minorista, empresas que venden mayorista o incluso hasta empresas de consumo general. Todo lo que sea consumo masivo, consumo básico, primeras necesidades, alimentos, frutas, verduras, artículos para el hogar, de limpieza, todo eso se vería beneficiado por lo que es el aumento de los programas sociales, porque los más desfavorecidos tendrían más dinero para consumir y ese dinero obviamente iría a comprar artículos, iría a comprar principalmente los artículos más básicos, los que más necesita el ser humano para sobrevivir. Eso es en lo que consumen los que menos tienen, digamos. Entonces, todas las empresas de consumo masivo, de consumo básico, de las necesidades que tienen las personas e incluso hasta de consumo un poco más cíclico, lo que se llama consumo discrecional, como por ejemplo compra de artículos electrónicos, compra de muebles, y ese tipo de empresas también se verían favorecidas por esta medida. La siguiente medida que propone Kamala Harris es una expansión de la salud pública. En este caso, Estados Unidos cuenta con un sistema de salud público muy potenciado por lo que fueron los gobiernos de Obama, con el famoso Obamacare, Medicare y todas esas cuestiones, pero Kamala Harris lo quiere llevar un paso más allá y expandir muchísimo más el sistema de salud pública en Estados Unidos, que actualmente se lo considera como deficiente. Esto también podría beneficiar puntualmente a lo que es el sector de la salud y las farmacéuticas, porque obviamente mucho dinero estatal iría para estas empresas, para las empresas que se dedican al cuidado de la salud y para las empresas farmacéuticas que venden medicamentos. Si el Estado pone dinero allí, ese es dinero que mucha gente iría a utilizar y iría a comprar servicios de salud, medicamentos, etc. Entonces el sector tanto de cuidado de la salud como de farmacéuticas se podría ver potenciado por esta propuesta. Y la última medida relevante con lo que tiene que ver con el mercado, las inversiones y la bolsa de Kamala Harris son sus políticas ambientales mucho más fuertes. Kamala Harris tiene la idea de pasar lo que es Estados Unidos de una sociedad más industrial y más tradicional a una sociedad más verde, con energías limpias y todo este tipo de cuestiones que no perjudiquen a lo que es el medio ambiente. En este caso, obviamente, las empresas desfavorecidas serían las industrias, por ejemplo, de energías tradicionales, como de petróleo, gas, carbón, generación de energía tradicional, y las empresas que más se verían beneficiadas de esta medida serían todo lo que tiene que ver con empresas renovables, empresas limpias y empresas que tengan muchos méritos en lo que es el cuidado del medio ambiente. Y antes de pasar a las principales medidas de Trump, quiero hacerte una aclaración. Todas estas propuestas sí suenan muy lindas, pero la realidad es que Biden también había hecho muchas propuestas similares. En la campaña anterior, Biden también había propuesto subirle los impuestos a los ricos, a las empresas, cuidar más el medio ambiente, redistribuir más el ingreso a lo que tiene que ver con la salud y a las personas más necesitadas. También prometió muchísimas cosas y efectivamente pudo cumplir muy pocas de todo lo que prometió. Así que por más que Kamala Harris esté prometiendo todo esto, hay que ver realmente hasta dónde llega y con qué profundidad puede hacerlo. Ahora pasemos a las principales medidas que tienen que ver con la bolsa y se relacionan con las inversiones de Donald Trump. La primera medida relevante es la baja de impuestos a las empresas del 21% actual al 15%. Él quiere llevar el impuesto a las sociedades en los Estados Unidos. Esta propuesta, como vemos, es totalmente contraria a la de Kamala Harris. Kamala Harris pretende pasar el impuesto a las sociedades del 21 al 35% y Donald Trump pretende bajarlo del 21 al 15%. Así que es totalmente opuesta a esta medida. Y acá hay que aclarar algo, que Donald Trump ya hizo eso en su gestión anterior. Había prometido bajar los impuestos a las empresas y efectivamente cumplió y bajó el impuesto hasta el 21% actual. Pero ahora pretende dar un paso más allá y llegar al 15% de impuesto a las sociedades. Hay que ver si lo puede lograr. Esto generaría una potencial subida en las empresas. Si las empresas ganan más, valen más. Si
tienen que pagar menos impuestos, eso significa que automáticamente tienen más dinero disponible para financiar sus actividades, hacer inversiones o repartir dividendos. Así que todas las empresas de Estados Unidos se verían beneficiadas por esta medida. La siguiente propuesta de Trump es desregular la economía. Actualmente en los Estados Unidos hay muchas regulaciones económicas que de alguna manera dificultan un poco lo que es el mundo empresarial. Ya no es el Estados Unidos que era hace 100 años o más, que era extremadamente fácil abrir una empresa y operar y había muy pocas regulaciones. No, hoy en día hay muchas regulaciones en la economía americana que dificultan un poco la creación de nuevas empresas y la expansión de las empresas actuales. Y en este punto no veo tan claro si beneficiaría a las empresas, pero digamos que posiblemente podría hacer subir a algunas empresas. Si se preguntan por qué, bueno, tal vez si se desregula un poco la economía, hay empresas que podrían crecer, podrían tener nuevas oportunidades en el mercado y aprovecharlas. Otro punto fuerte de la propuesta de Trump es el proteccionismo económico y aranceles a las importaciones. Donald Trump quiere, con su eslogan de Estados Unidos primero, America First, quiere de alguna manera impedir que vengan empresas extranjeras a competir con las empresas nacionales. Donald Trump quiere favorecer al 100% a las empresas locales. Con esto lo que podría hacer es beneficiar a las empresas estadounidenses y perjudicar a las empresas del resto del mundo. Aunque tampoco está tan claro que esto sea así, porque de alguna manera si impedimos las importaciones, también lo que se está haciendo, o encarecemos las importaciones, también lo que se está haciendo es encarecer los insumos con los que trabajan las empresas nacionales. Y esto de alguna manera bajaría la competitividad de las empresas locales. Pero bueno, de alguna manera la medida a corto plazo es potencial subida para lo que son las empresas americanas y perjudicar al resto de las empresas del mundo. Otra medida puntual que quiere hacer Donald Trump es aumentar los aranceles a las empresas chinas. Donald Trump tiene una especie de obsesión con China y bueno, lo demuestra cada vez que puede, y lo que quiere hacer en este caso es subir los aranceles a los productos de China, porque dice que de alguna manera compiten deslealmente con los productos de Estados Unidos. Esta medida claramente perjudicaría a lo que son las empresas cotizantes de China, a las empresas chinas. Otra cosa económica que quiere hacer Trump es aumentar la infraestructura de los Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos tiene una infraestructura, sí, bastante completa, pero un poco vieja. Realmente todo lo que tiene que ver con la obra pública y la infraestructura de Estados Unidos se fue quedando en el tiempo. Hay muchas obras que se hicieron hasta principios de este siglo, pero luego se fue dejando un poco la infraestructura y actualmente está un poco anticuada, digamos. Lo que quiere hacer Donald Trump es modernizar toda la infraestructura de los Estados Unidos para que esté bien conectado. Esto sería una medida puntual que beneficiaría a las empresas constructoras, a las que se dedican justamente a construir esa infraestructura o a proveer esa infraestructura. Lo siguiente que quiere hacer Trump es aumentar el gasto en defensa. Trump piensa que el gasto en defensa tiene que subir muchísimo y que Estados Unidos tiene que ser una potencia militar y tiene que estar bien preparado en caso de una guerra o en caso de que se tenga que defender de un enemigo. Así que Donald Trump quiere aumentar el gasto en defensa. Esto también obviamente beneficia a un sector puntual, que es el sector que se dedica a la venta de armas, defensa, infraestructura militar y tecnología militar. A todo lo que son estas empresas puntuales que se dedican a este negocio las beneficiaría mucho, porque obviamente el Estado pondría mucho dinero en ellas. Otra cosa que quiere hacer Donald Trump es la desregulación ambiental. Totalmente al contrario que Kamala Harris quiere regular el medio ambiente. Donald Trump quiere hacer una desregulación muy grande de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y esto obviamente perjudica a las empresas verdes, a las empresas sustentables y a las empresas que se dedican a las energías renovables y a todo lo que tiene que ver con empresas que favorecen el medio ambiente. Porque hay muchas de estas empresas que están directamente relacionadas con ciertas regulaciones y viven básicamente del negocio de las regulaciones. Si esas regulaciones se eliminan, el negocio de estas empresas se elimina totalmente. Y otra gran medida que quiere impulsar Donald Trump es el apoyo a las industrias de combustibles fósiles. Donald Trump cree que Estados Unidos debe generar ingresos y debe generar energía de todas las maneras posibles. Debe ser una potencia energética. Eso implica seguir utilizando las viejas formas de energía tradicionales,
como por ejemplo los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas, etc. Apoyando este tipo de industrias obviamente beneficia puntualmente a este sector, al sector del petróleo, del gas, del carbón y de las industrias de generación de energía tradicional. Ahora, como te dije también, en el caso de Kamala Harris hay que ver con qué de todas estas propuestas puede realmente cumplir Donald Trump. Recordemos que en su gestión anterior también había prometido muchísimas cosas y finalmente cumplió una pequeña parte de todo lo que había prometido. El caso más emblemático es el famoso muro. El muro entre Estados Unidos y México en la frontera había prometido que iba a ser el muro completo y que lo iba a pagar México. Obviamente de todo eso que prometió quedó en muy poco. Entonces, si ya falló en su principal propuesta de campaña de las elecciones anteriores, vemos que obviamente no va a poder cumplir con todo esto que está proponiendo. Pero bueno, todas estas propuestas que hacen ambos candidatos, aunque sea lo que nos dicen, es una dirección para la que van a ir. Obviamente nos dicen que Kamala Harris va a ser mucho más intervencionista en la economía y va a ser mucho más redistributiva y que además quiere proteger al medio ambiente. En cambio, Donald Trump va a apuntar en la dirección de beneficiar lo nacional, bajarle los impuestos y las regulaciones a la nacional y de alguna manera hacer lo que se llama cerrar la economía, lo que se denomina como proteccionismo económico. Y en lo que tiene que ver con el medio ambiente, a él mucho no le importa, pretende desregular ese sector. Y ahora vamos a hacer algo muy interesante, vamos a ver cómo rindió la bolsa con demócratas y cómo rindió con presidentes republicanos. Vamos a ver que probablemente la respuesta te sorprenda, porque según lo que dije en este video, tal vez te parezca que puede ser de una manera, pero en realidad es de la manera totalmente al contrario. Así que ahora vamos a la pantalla y te voy a mostrar eso. Bueno, acá en pantalla estamos viendo lo que es el rendimiento del SP500, del índice más representativo de las empresas de Estados Unidos, por presidente, o sea, cuánto rindió por presidente. Lo que vemos claramente es que en la mayoría de los presidentes el rendimiento fue muy positivo, excepto en algunos casos puntuales como el de Nixon en la segunda presidencia de Nixon y de Ford, o lo que es las dos presidencias de Bush hijo. En el resto siempre fue positivo el rendimiento, al menos desde que empieza este gráfico. Lo que sí vemos es que hay cierta pequeña tendencia de que la bolsa rinde mejor con presidentes demócratas que con presidentes republicanos. Justamente las tres únicas veces que la bolsa rindió negativa en un periodo electoral desde que empieza este estudio es con presidentes republicanos, con el segundo mandato de Nixon y el de Ford, y con los dos mandatos de Bush hijo, que rindió negativo en esos casos. Entonces vemos que claramente acá hay una tendencia de que la bolsa rinde mejor en periodos de gobierno demócratas que en periodos de gobierno republicanos. Igualmente, si pasamos a este otro gráfico me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque muestra claramente que hay una tendencia alcista en lo que es la bolsa de los Estados Unidos y que realmente prácticamente gobierne quien gobierne, la bolsa sube, porque bueno, obviamente la bolsa está basada en las empresas, en las ganancias que tienen las empresas, y la influencia de un presidente puntual en muchos casos es muy pequeña. Obviamente que con algunas medidas puntuales sí que puede ser muy fuerte, pero lo que vemos es una gran tendencia de largo plazo alcista, que el presidente no es tan relevante para analizar los rendimientos a largo plazo. Y ahora te voy a responder la pregunta, ¿en qué invertir si gana Trump o si gana Harris? Y la realidad es que todo esto es especulación y todas las medidas que te mostré tienen algunos efectos, sí, pero mayormente a corto plazo en la bolsa. Y son medidas que aisladas no dicen absolutamente nada y no nos sirven para tomar una decisión informada. En el medio pueden ocurrir otras cosas, como por ejemplo burbujas económicas, guerras comerciales, etc. Y la bolsa es mucho más compleja que apostar a un sector en particular dependiendo a quién gane. Eso históricamente nunca funcionó. Y otro punto muy importante es que la Reserva Federal y el Congreso en Estados Unidos son muy importantes también. Incluso me atrevo a decir que estos dos factores son más importantes que el presidente mismo. En Estados Unidos el poder está muy dividido.
El poder económico principalmente está dividido obviamente entre el presidente, la Reserva Federal y el Congreso de los Estados Unidos, siendo estos dos últimos los que tienen el mayor poder para determinar las decisiones económicas del país. Estados Unidos es un país con instituciones muy pero muy fuertes y las instituciones mismas son más importantes que el presidente. Incluso hasta podría atreverme a decir que económicamente el presidente de la Reserva Federal es más importante que el presidente de los Estados Unidos. Obviamente geopolíticamente, militarmente no, el presidente de Estados Unidos tiene muchísimo poder, pero económicamente el presidente de la Reserva Federal es quien emite el dinero y es quien maneja todo lo que tiene que ver con la política monetaria de Estados Unidos. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. El poder en Estados Unidos, el poder económico, está dividido en estas tres patas. Analizar una sola pata aislada no tiene mucho sentido. Y respecto a que en el pasado la bolsa rindió mejor con presidentes demócratas que con presidentes republicanos, tengo que decirte que algo haya pasado en el pasado justamente no significa que se vaya a repetir en el futuro. Que en promedio la bolsa haya rendido mejor con demócratas que con republicanos es simplemente un promedio, pero estadísticamente no nos indica nada. Como dice el dicho, en el mar de los promedios se ahogan los enanos. Esto es un dicho que quiere decir que el promedio muchas veces es una estadística insignificante. Y es totalmente cierto que históricamente la bolsa rindió mejor con demócratas que con republicanos. Eso nadie lo puede negar porque es un dato fáctico. Pero esto es más una causa que una consecuencia. Lo que le da mayor rendimiento a la bolsa no son las políticas aplicadas por los demócratas, sino que es los momentos en los que los demócratas son elegidos. Los demócratas suelen ser elegidos en momentos luego de una crisis, donde la aversión al riesgo es muy grande. La gente interpreta que en esos momentos se necesitan medidas de contención social. En la crisis la bolsa bajó mucho y la gente estaba asustada, y los precios de las acciones estaban baratas en ese momento. Y cuando pasa la crisis, la gente se da cuenta que sobreestimó esa crisis y la bolsa sube muchísimo. Y eso suele coincidir con los periodos en los que son electos los demócratas. Los demócratas suelen ser elegidos cuando la bolsa está baja y en su periodo la bolsa sube. Y en los momentos de estabilidad la gente suele elegir a los republicanos. Y los momentos de estabilidad coinciden cuando la bolsa está en promedio más alta. La estabilidad también conlleva mayor seguridad, y mayor seguridad significa una prima de riesgo más baja. Esto significa que la bolsa está más alta y los rendimientos potenciales son menores de la bolsa. Por estos motivos es que nadie en el mundo puede predecir qué pasará con la bolsa. Nadie puede predecir qué va a pasar con un presidente o con otro presidente, y todos los que lo intentan hacer fracasan rotundamente en el intento, y obviamente pierden mucho dinero a largo plazo. Lo mejor, como digo siempre, es invertir diversificadamente y a largo plazo, y así gane quien gane vamos a tener buenos resultados. Si gana Trump vamos a ganar dinero, y si gana Harris también vamos a ganar dinero en la bolsa. Y para aprender a invertir de esta manera diversificada y a largo plazo te recomiendo mi curso de inversiones para la libertad financiera. Allí te voy a enseñar desde cero y paso a paso cómo podrás armar tu portafolio de inversiones totalmente a medida. Y lo mejor es que con el curso te brindo acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Me vas a poder hacer cualquier consulta que tengas en tu proceso de inversión personalmente y te la voy a responder. Así que si te interesa obtener un poco más de información acerca de mi curso, te dejo un enlace en la descripción. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. Primero, ¿quién piensas que va a ganar las elecciones de Estados Unidos? Segundo, ¿quién te gustaría que gane las elecciones de Estados Unidos? ¿Y qué estás haciendo con tus inversiones para afrontar estas elecciones? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.